¿Qué onda banda? Otra vez un nuevo video para este canal. Como saben, cuando subo estos videos es por mi insomnio y todavía no encuentro a ese hijo de perra para romperle su madre. Y como saben, no subí gameplay porque no tengo internet y estoy con los puro datos, pero ya sin más bla bla bla, empecemos. Una conocida muy cerca perdió a su bebé recién nacido comido por brujas. Lo encontró un día que despertó cerca de la puerta de la calle con un puntito en su dedo y completamente blanco. De eso ya casi 10 años, vivían en un lugar despoblado y con mucho cerro en Texcoco, Edo de México. Pues no sé si fue una bruja, pero dicen que son las que se llevan a los bebés. Mi bebé tenía 2 meses de edad, yo siempre estaba con él desde que nació. Ese día salí al baño mientras mi bebé dormía y solo escuché un ruido muy bajo. Ya había terminado ya. Que solo fui a hacer de él uno, así que salí rápido ya que pensé que ya se había despertado mi bebé o que mi gato se había subido con él a su cuna, pero cuando entré no lo vi en su cuna. Rápido lo busqué. Y estaba en el piso justo arriba de unos zapatos bajo su cuna. Lo levanté para sobarlo, pero no tenía ninguna lección ni lloró cuando estaba en el piso, solo lloró. Cuando lo levanté rápido porque se espantó. No se lastimó de ninguna forma, ni siquiera estaba destendida la sabanita que estaba abajo de él. No entiendo cómo llegó ahí algo lo bajo de la cuna, ya que no se pudo caer por ningún lado ni recorrerse. Él solo, pues apenas tenía 2 meses. Le platiqué a mi familia y me dijeron que probablemente era una bruja la que se lo quería llevar. Mi mamá me contaba una historia de mis bisabuelos. Que cuando veían a las brujas volar hacia el cerro, ellos llegaban al lugar que se reunían y ahí estaban los pies de todas. Se los quitaban para volar y después se los volvían a poner. Una vez que llegaban empezaban a quemar todos los pies y las brujas ya no podían volver a su forma humana. Solo recuerdo un poco de esa historia. Hace muchos años, cuando era niña, fuimos a una fiesta de un pueblo por trabajo de mi mamá. Ella nos llevó a mi gemelo y a mí. Era de noche y en ese pueblo iban a hacer un baile. Ya más noche le dije a mi hermano que me acompañara al baño que quedaba lejos en una colina. Fuimos con una lámpara y habían luciérnagas. Cuando caminábamos para el baño las veíamos. Entonces pasé y él me esperó afuera. Después de salir ya íbamos de regreso, pero ahora cuesta abajo. Cuando de pronto, muy al fondo donde había como un terreno baldío, vimos una bola de fuego del tamaño de un balón que iba flotando como en dirección a nosotros. Obvio nos sacó de onda, pero como éramos niños hasta pensamos que era una bola de luciérnagas. Hasta que vimos bien que era una bola de fuego rojizo. Corrimos a ver a mi mamá y ella también la alcanzó a ver. Ya no fue al baile por quedarse a cuidarnos. La mamá de mi novia, de niña, vivía en un rancho en Zacatecas. Decía que una vez se desapareció un bebé y se fueron contra la vecina que era una bruja. Pero no la encontraron. En cambio se fueron contra sus gallinas. Y a una en especial, que dicen que tenía la misma mirada de la bruja. La golpearon mucho pero sin matarla. De la nada el bebé apareció, si no mal recuerdo, en su cuna. Y al día siguiente la bruja tenía la cara hinchada y golpeada. Yo trabajo en un cerro. Ciertos días, martes y viernes, se escuchan mujeres hablando con claridad pero no entendible. Corren por los árboles, es como si estuviera haciendo viento. Un día estaba parada, sentí como si me tocaran el hombro muy ligeramente, no sé cómo explicarlo, y me susurraron algo en el oído, no sé en qué lengua me lo habrán dicho. Por las noches llegan bolas de fuego. Yo las vi cuando viví en el Estado de México. Son bolas de fuego en el cielo que se ríen o burlan. Recuerdo esa noche todo mundo empezó a gritar que habían brujas. Todos los que tenían hijos corrieron a casa a protegerlos. Estaba con unas amigas y era ya de noche, pensamos era broma. Cuando se escucha unas risas desde el cielo y eran varias volando por las casas donde habían pequeños. Mis amigas corrieron a esconderse en casa y bien valiente hasta salí a media calle. Mis amigas no más me gritaban que me metiera, que era peligroso. Fue de película como todos corrían y gritaban. En cuestión de minutos ya no había nadie en las calles. Al hablar de brujas tenemos la idea de mujeres que vuelan y se roban a los niños. Cada cultura tiene diferente percepción de lo que es una bruja.
De niño escuché muchas historias y anécdotas de gente cercana que hablaban de brujas como personas que trabajan la hechicería, magia negra o blanca. Puedes creer o no en las brujas, lo curioso es que están presentes en diferentes culturas de diferentes naciones, y las similitudes sin muchas. Lo que como anécdota más cercana sobre las brujas entendí como personas, en este caso mujeres, que hacían maldades con brujería a otras, por rencillas personales o por encargos. Cada quien es libre de creer en que si existen brujas, brujos, nahuales. Lo que sí es cierto es que si crees en el bien, crees en el mal, y si de maldades hablamos engloba muchos factores, tanto como de malas vibras, trabajos de hechicería o de energías negativas, que sin darnos cuenta afecta nuestro estado de ánimo o de salud. Recuerdo de niño haber escuchado la historia de una bruja que por problemas sentimentales maldijo a toda una familia, y ya sea por sugestión o por casualidad, toda esa familia tuvo finales trágicos. No recuerdo qué edad tenía exactamente, pero estaba en primaria. Un día fuimos a ver algo de los juguetes en una tipo exposición. Recuerdo que era un 5 de enero y salimos un poco tarde del lugar. La zona donde estábamos es urbana. Y recuerdo que esa noche no había tanta pasadera de coches, porque la mayoría se fueron a los juguetes. Cerca de ahí vive mi abuela. Yo creo que como a 15 minutos o menos caminando. Entonces decidimos con mis papás irnos caminando y platicando. Estábamos a mitad de camino y recuerdo que en una parte tenían un local y arriba un letrero grande del Nistamal. No sé en qué momento fue que vimos una bola de fuego volando muy bajito de nosotros, pero casi tocando la parte del letrero. Mis papás y yo nos sorprendimos. Y todavía recuerdo que mi mamá me dijo de broma a Myra: hay que apurarnos a llegar a la casa, porque esos son los Reyes Magos y te van a encontrar despierta. Yo bien incrédula le creí pensando que eran los Reyes Magos JAJSAJA, y así llegamos a casa de mi abue. Todavía no entiendo cómo lo tomamos con tanta naturalidad, que hasta la fecha lo contamos y es algo demasiado casual. Pero algunas personas nos dijeron que según así se pueden visualizar las brujas. No sé si es verdad o a qué se deba ese fenómeno que nos encontramos. Hubiera querido tomarle foto, pero como dije al principio, estaba en primaria y en ese entonces apenas y se tenían buenos teléfonos para tomar fotos. Honestamente soy ignorante si tiene una explicación científica, pero adjunto un ejemplo de cómo era. Banda, ya no encontré más publicaciones que cuenten sobre las brujas, ahora van con los duendes. Si me preguntan por qué no uso esta voz de Loquendo es porque tiene un límite para narrar, por eso escogí la otra app. Y si me dicen por qué a las mujeres pongo la voz de hombre es porque tiene limitación y esa voz no. Yo una vez estaba caminando para ir a tomar el camión de transporte y en eso escuché que estaban golpeado la ventana de un bocho como si se estuvieran azotando, y como no había nadie, pues la neta, si me acerqué y vi dentro del bocho un duende viejo saltando queriendo salir y me insultó, me dio mucho miedo y corrí hasta que llegué donde había más gente. Nunca se me va a olvidar. Él tenía un chaleco color verde con rojo y un como pantalón brinca charco color como viejo. Me acuerdo cuando iba en la primaria hubo un tiempo que los trolls y los elfos se pusieron mucho de moda. Por allá del 2008 dos de mis compañeros llevaban sus trolls. Uno llevaba un troll y el otro un elfo, algo así. Yo soy escéptico la verdad, pero recuerdo que decían que ellos no se llevaban, y una vez que salimos a la clase de educación física los dejaron en el salón. Cuando regresamos el elfo tenía su nariz morada y el troll tenía como una mordida pequeña. Yo la neta nunca me creí ese cuento, pero pues no sé si lo hicieron mis compañeros por mame o no sé. Una amiga que vivía entre los límites de Puebla y Veracruz platica que en el cerro hay duendes y que una ocasión su papá se fue con sus tíos a tomar, y su mamá lo regañó que siempre era lo mismo y así, de todos modos se fue. Entonces para ir y regresar del lugar donde tomaban tenían que subir, bajar una especie de colina, donde a los lados había muchos nopales y más allá un barranco. El chiste es que el señor esa ocasión se regresó solo, y en el camino vio a una persona que le enseñaba una bolsa de dinero. Lo siguió y como ya estaba muy borracho no sintió que estaba entre los nopales. En eso un vecino lo vio y ese señor dice que eran dos duendes que lo estaban atrayendo para llevarlo al barranco. Desde ahí el papá de mi amiga dejó de tomar. Mi mamá tuvo una experiencia con algo
No sabe si fue un duende, pero por la apariencia dice que puede ser. La casa de mi abuela siempre ha tenido actividad paranormal, ya que antes la colonia donde se ubica la casa era literal puro monte. Y me tocó sentir la vibra pesada, pero afortunadamente no pude ver nada. Pero mis tíos y mi abuela sí. El caso es que mi mamá siempre se le perdía un par de sus calcetines. Para ese entonces, los hermanos menores estaban pequeños. Entonces ella pensaba que andaban haciendo travesuras. Pero luego en las noches cuando se dormía, siempre sentía que la pellizcaban y a la mañana siguiente amanecía con moretones. La llamaban por su nombre sin siquiera ver nadie en la casa. Hasta que un día vio a uno de esos. Dice que estaba muy pequeño de estatura. Tenía la cara de un niño muy bonito. Rubio. Ya después de años intentó pensar que probablemente era un alma en pena. Pero por la estatura es difícil de creer que eso era un niño. Hasta la fecha no sabe si era un duende o algo más. Porque ha investigado y prácticamente lo que le hacían es lo mismo que los duendes hacen. En fin. Esa casa sí estaba muy rara. No sabemos si algo hicieron en ese terreno antes de que construyeran la casa o qué pasaría.